Continuamos con más aquí en Economía para Todos y vamos a hablar de la inflación porque el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, informó que el índice de precios al consumidor se elevó por séptimo mes consecutivo en noviembre, elevando la inflación a nivel nacional a 6.21%. El índice de precios al consumidor subió 0.45% a nivel nacional durante el mes de noviembre, lo que impulsó la inflación a 6.21% según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática. De esta manera, la inflación en Perú, que sube por séptima vez consecutiva, continúa por encima del rango meta oficial del Banco Central de Reserva, de entre 1 y 3%, barrera que rompió desde el mes de julio. Solo en Lima Metropolitana se calcula que en lo que va del año la inflación ha sido de 5.60%, es decir, en noviembre el índice de precios creció en 0.36%. Este nivel de inflación es el más alto alcanzado desde noviembre del 2008, es decir, no se habría reportado una inflación acumulada tan elevada en cerca de 12 años. El INEI indica que en Lima Metropolitana se registraron mayores alzas en la categoría de alquiler de vivienda, combustibles y electricidad, que subió 2.21%. Específicamente en la capital, entre los productos que más subieron de precio estuvieron el gas doméstico, el agua potable, el menú de los restaurantes, la gasolina y el pollo eviscerado. Bien, para analizar de este tema o sobre este tema hemos invitado a Marco Ortiz, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, encantado de estar contigo. En principio, este incremento es de 0.45 a nivel nacional. Se sigue la tendencia, digamos, pero a comparación de otros meses es menor, porque me parece que en junio-agosto fue de 1%. ¿A qué se debe? ¿Vamos a seguir viendo, Marco, estas tendencias, al menos en el próximo primer trimestre del 2022? ¿O cuál es, digamos, el panorama que tú avisoras en este escenario? Sí, hay diferentes factores que hay que tomar en consideración. En particular, estamos viendo ya una desaceleración de los ritmos del crecimiento de la inflación. Sin embargo, cuando acumulamos la inflación de los últimos 12 meses, todavía las tasas se muestran bastante elevadas. Y eso es lo que se termina sintiendo en el bolsillo de los peruanos. Sin embargo, lo que hay que prestar atención muy atentamente es al precio de los alimentos y la energía, que como bien mencionabas, son las categorías que están afectando más. Y por ello, el día de hoy, por ejemplo, el grupo de países productores de petróleo, la OPEP+, que agrupa estos 23 países, hizo un anuncio importante al mencionar de que va a mantener su capacidad de producción sin importar lo que termine ocurriendo con este tema de la variante Omicron, ¿no? Que está afectando los mercados. Esto es un avance positivo porque de alguna manera nos ayuda a pensar o a visorar una caída en los precios de la energía que pueden ayudar a reducir estos ritmos inflacionarios y llevarnos nuevamente dentro del rango meta. Eso es por un lado de la energía y el gas, el GLP, que de acuerdo a las cifras del INEI, bueno, ellos agrupan alojamiento, agua, electricidad y gas en un crecimiento de 2.16% y en varias ciudades el promedio es un crecimiento de 10%, no ha incrementado de 35 soles a 65 soles aprox, a pesar de estar en el fondo de estabilización. ¿A qué se debe este incremento del balón de gas? Para explicarlo, digamos, de manera sencilla a las personas que nos están viendo. Sí, el precio de la energía está vinculado, ¿no? Entonces, mientras tengamos precios del barril de petróleo altos, esos empujan el precio de la energía a esos diferentes formatos, ¿no? Estamos hablando desde el gas, también incluyendo algún tipo de biodiesel, algún tipo de energía vinculada a la parte agrícola. Y por eso estamos observando estos comportamientos, ¿no? Efectivamente, ese aumento de 2 dígitos en el precio del gas es significativo. Y esperemos, pues, justamente que la evolución del precio del barril de petróleo comience a impactar de manera favorable, ¿no? a estos precios. Pero lamentablemente es un precio que viene por factores internacionales y por ende es difícil de controlar por parte de nuestra autoridad monetaria, que es el Banco Central.
Claro, y muchos pensarán, ¿y qué pasó con el retorno del GLP al Fondo de Estabilización que se supone que iba a haber o significar o traducirse en un alivio en los bolsillos de los peruanos? Bueno, se ha avanzado. Muchos países han seguido estos esquemas. Quizás no son los más adecuados para esta coyuntura, pero es poco lo que se puede hacer, ¿no? Este efecto, como menciono, es un efecto global, un efecto difícil de controlar por parte de las autoridades locales. Y es importante también mencionar de que esa corrección de precios tiene que de alguna manera ocurrir. Y por eso es de alguna forma importante que nosotros comencemos a tomar medidas más allá de quejarnos por el precio y más bien enfocarnos quizás en temas de racionarlo, en temas de buscar usos más eficientes de nuestra energía, porque en efecto eso es lo que nos está de alguna manera señalizando los mercados, ¿no? Uh-huh. Marco, y ahora cuando hablas, por ejemplo, de la variante Omicron, que ya está pues, en algunos países generando pánico y que también se refleja en la bolsa de valores, ¿cuál podría ser el efecto en la economía peruana? ¿O cuál es el efecto ya que se está viendo en el mercado internacional, en el plano internacional? Sí, definitivamente esta variante ha pegado muy fuerte en los mercados. En realidad todavía hay muchísima incertidumbre respecto al impacto, hay que esperar a que los especialistas se pronuncien. Entonces estamos observando muchísima volatilidad en los mercados, uno le llama una montaña rusa, subidas y caídas muy fuertes que generan esta volatilidad. Y de alguna manera eso hace que los mercados operen con algunas primas más altas o veamos algún tipo de corrección también por el lado de las monedas, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que esta volatilidad financiera está viendo acompañada por una política monetaria más contractiva en el mundo e incluso esta preocupación por la inflación que ha sido manifestada por las autoridades monetarias de Estados Unidos, que van a comenzar a seguir un programa más agresivo en términos de las subidas de tasas o la reducción en la compra de estos activos para estimular la economía. Entonces eso se refleja de alguna manera en un tipo de cambio más elevado para Perú, ¿no? Uh-huh. Y también algún impacto directo en la bolsa pues, peruana. ¿Y hay algún efecto que podríamos ver ya en China, ¿no? Porque cualquier cosa que suceda en la economía de este país, que es conocida como la fábrica del mundo, podría impactarnos directamente, teniendo en cuenta que es nuestro aliado, uno de nuestros aliados principales junto a Estados Unidos? En efecto, hay mucha preocupación, pero hay que diferenciar un poco los temas, ¿no? Estamos viendo justamente esta reactivación fuerte económica que viene porque se están de alguna forma relajando todas estas medidas relacionadas a la pandemia. Pero también tenemos que comprender de que esos efectos también están apareciendo por el lado inflacionario, ¿no? Entonces recordemos, ¿no?, que cuando la variante original, las primeras cepas de este virus llegaron, vimos una caída en el precio del petróleo, ¿no? Se recuerdan como en abril del año pasado tenemos precios negativos del petróleo. Entonces tenemos estas dos variables que están observando, ¿no? La actividad sí puede ser golpeada, pero quizás al ser golpeada también terminaría generando una caída en el precio del barril, que se desplomó en estos días, ¿no? Pasó de $78 el WTI a 65. De alguna manera, digamos, estos cierres van a de alguna manera perjudicarnos, obviamente, porque implican un riesgo para nuestra salud, que es de alguna manera lo más importante, pero también hay que entender que tiene un impacto negativo en el precio de la energía, porque justamente cuando se cierran los vuelos, se restringe el tránsito, esta caída en la demanda por transporte termina generando una caída en el precio de la energía, que puede ayudar a la inflación. Entonces suena un poco contradictorio que tengamos estas dos fuerzas jugando al mismo tiempo, y ante la incertidumbre de lo que puede llegar a ser o representar estas variantes y las próximas variantes que pueden aparecer, pues los mercados están bastante volátiles en ambas variables, ¿no? ¿Y ya hay un impacto, digamos, en el precio del cobre? El precio del cobre efectivamente ha sufrido una caída. Esto básicamente es porque todos los precios de commodities han caído ante esta retracción, pero esto los mercados lo están asociando más justamente a las medidas de política monetaria que están tomando Estados Unidos ante la preocupación por la inflación. Entonces, como mencionaba, estamos viendo una conjunción de choques que de alguna manera a veces pueden generar efectos contradictorios en el conjunto de variables que estamos observando, ¿no?
Y eso, digamos, podría tener un efecto, o no lo ves así, en el crecimiento que se tiene o que se estima para el próximo año de aproximadamente 3%. ¿Esta variante podría generar algún impacto, algún efecto que no pueda, que implique que no se llegue a ese 3%? Sí, es preocupante porque si es que esta variante termina representando volver a estas medidas restrictivas, volver a cuarentenas, pues obviamente eso va a afectar la economía peruana de manera significativa. Ya lo hemos vivido, hemos tenido una de las peores caídas a nivel global en el 2020. Esperemos que hayamos aprendido algunas lecciones durante ese periodo y que si es que llegamos a ese punto, ¿no? que sería de alguna manera necesario si es que volvemos a una tercera ola. Esperemos de que hayamos aprendido las lecciones para que seamos un poco más precisos, un poco más quirúrgicos en aquellas medidas que se tienen que tomar, de manera que podamos preservar la salud de la comunidad peruana y al mismo tiempo evitar que la economía se resienta tanto, ¿no? Porque ya viene bastante resentida desde el año pasado, ¿no? ¿Sería un error entonces caer en un confinamiento total, como sí lo hubo al inicio de la pandemia? Creo que está bastante bien demostrado por la experiencia internacional de que Perú hizo una labor bastante pobre en términos de preservar la salud de los peruanos y al mismo tiempo ayudar a que los bolsillos no sean tan golpeados, ¿no? Creo que eso debería estar bastante claro. Y para cerrar, Marco, nos has dado un panorama muy detallado del plano internacional y el efecto que podría tener esto en la economía. Pero ¿qué hay del plano interno, ¿no? De los mensajes del presidente, del mensaje político? Acabamos de escuchar al presidente Pedro Castillo nuevamente enviarle un mensaje al sector privado, al sector público, de fomentar esta inversión. ¿Qué tan importante se hace ahora más que nunca? Porque ya vemos que el plano internacional hay mucha incertidumbre. ¿Qué podríamos hacer nosotros en nuestro país para contrarrestar ese efecto? Bueno, hay que pedirle una vez más a nuestras autoridades que tomen conciencia de la situación, que sean bastante más cautos en sus expresiones y en sus comunicaciones y que deben entender de que la única salida para nuestro país, para poder generar desarrollo sostenible a largo plazo, para poder generar mejoras tangibles en los indicadores sociales, es a través de un sector privado que pueda invertir y pueda ayudar en la generación del empleo que tanto se requiere, ¿no? El riesgo político sigue siendo una de las variables más importantes. La reducción en nuestro nivel crediticio no va a ayudar justamente a poder tener estos impulsos fiscales, a poder tener estos impulsos que se requieren por el lado privado, ¿no? Para poder justamente salir lo antes posible de toda esta crisis, ¿no? Muchísimas gracias, Marco, por este análisis completo en el plano internacional. Marco Ortiz, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros y quien ya está lista para darnos los detalles de lo que habrá hoy en Central de Informaciones es nuestra compañera Janelis Martínez. Así es, ¿cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes. Y hoy en Central de Informaciones tocaremos temas muy importantes, entre ellos la reunión que sostendrá el presidente de la República, Pedro Castillo, con líderes políticos de los diferentes partidos en el Congreso de la República para tratar diferentes temas, entre ellos la estabilidad política en el país. Además, también la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha citado al presidente de la República, Pedro Castillo, para este 14 de diciembre en el marco de las investigaciones preliminares por las presuntas presiones para el ascenso de altos mandos en las Fuerzas Armadas. También tendremos las palabras del ministro de Salud, Hernando Ceballos, sobre la sospecha de lo que sería un caso de la variante Omicron. Se trata de la esposa de un ciudadano peruano que ya ha sido detectado con este linaje en el país de Japón. Todo esto y mucho más en Central de Informaciones, Valeria. En segundos, entonces, con toda la información, nuestra compañera Janelis Martínez en Central de Informaciones. Y hasta aquí, Economía para Todos los acompañó, como siempre, Valeria Fuertes. Muy buenas tardes.